Ya nos acompaña en los estudios en Quito el ex candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, para conocer su posición respecto a las decisiones que tomó ayer el movimiento Pachakutik. Buenos días, bienvenido. Qué gusto, querida Liz. Un saludo a las ecuatorianas y ecuatorianos. Gracias por estar aquí, doctor. Bueno, ayer hubo este consejo de Pachakutik donde se tomaron algunas resoluciones, siendo la más importante quizás el promover el voto nulo. Con esto de aquí entonces se cierra la posibilidad de cualquier diálogo con sea el candidato Andrés Arauz o el candidato Guillermo Lasso para quizás poder encontrar alguna vía que lleve a canalizar las propuestas que como movimiento tenían a través de su candidatura a la presidencia. En efecto, el movimiento Pachakutik tuvo que hacer varias consultas a sus organizaciones de base. Ayer reunidos las 24 delegaciones provinciales del país, más la delegación de Estados Unidos y de Canadá, y luego de un debate bastante amplio, profundo, incluso en donde no fue por unanimidad, habían abstenciones, poquitas por cierto, habían un número también importante de la posición de dejar en libertad para que sean los electores quienes tomen una decisión en forma libre, consciente. Y finalmente, la postura del nulo, que fue mayoritaria, se tomó una decisión de manera democrática y para eso, bueno, se tuvieron algunos criterios, ¿no? Fundamentalmente, nos estamos acostumbrando que hay que votar por el menos malo, pero después del retorno a la democracia, cuando ejerció con la Constitución del 78 y el expresidente Jaime Roldós Aguilera asumió en 1979, después de ese periodo vino el menos malo. Recordemos que ahí en 1984, en la segunda vuelta pasó Rodrigo Borja y el ingeniero Febres Cordero. Ganó el ingeniero Febres Cordero, el menos malo aparentemente, porque el otro era comunista, en fin. 1988, el doctor Borja y el abogado Bucarán. Ganó el doctor Borja, menos malo, y ya vemos las consecuencias. 1992, igualmente viene la segunda vuelta con el arquitecto Durán Ballén, y igualmente el menos malo, pero no pasó nada. 1996, la segunda vuelta, el abogado Nebot y el abogado Bucarán. Ahí se acuñó la frase: te odio, Nebot, que me obligas a votar por Bucarán. Y después cayó. 1998 vino a la segunda vuelta el expresidente Yamil Mawad y el abogado Noboa, el menos malo, Mawad. Vemos cómo nos pasó con el feriado bancario. Y así podemos llegar hasta la fecha, y ahora nos quedamos en esta situación donde la historia es más conocida. Y realmente no hay un menos malo. Ahí se dio el fraude electoral que hemos probado hasta la saciedad, por más que algunos digan que nosotros no hemos probado. Si no se hubiese probado el fraude electoral, porque era el miedo de abrir las urnas. Nosotros lo único que exigíamos era que la democracia sea alimentada con transparencia. Y para que haya transparencia, lo menos que podían hacer es abrir las urnas, hacer un reconteo. Y nosotros le habíamos planteado eso públicamente. Es más, llegamos a un acuerdo con el señor candidato Guillermo Lasso para abrir el 100% de la provincia de Las Guayas, las urnas, y el 50% en las 16 provincias. Ya fue el acuerdo. Y creo que ahí perdimos una oportunidad, pero única, porque eso posibilitaba que el candidato que gane tenía legitimidad. Y así yo o el candidato Lasso hubiesen dicho no apoyamos, pero el Ecuador estaba plenamente convencido que este proceso electoral no pasa con vicios, no pasa con ilegitimidad, no pasa con dudas, por decirlo menos, sino que posibilitaba... Pero hoy el escenario ya es distinto, porque ya hubo una resolución del CNE, del Tribunal Contencioso Electoral, y todo lleva a los dos candidatos que hoy están pues en la segunda vuelta a que uno de ellos sea la opción para llegar a Carondelet. Y usted decía ahora lo mismo que me decía Lourdes Tibán el lunes en este espacio, y es que hay que votar, el Ecuador se está acostumbrando a votar por el menos malo. Pero la realidad es que hay dos opciones, y uno de los dos será el presidente del país. Pensando de esa manera, no habría o cabría esa posibilidad de actuar quizás como la ha hecho el candidato Herbas, que más allá de que la izquierda democrática tenga una posición quizás como estructura política diferente, él ha decidido compartir o sentarse a conversar con uno de los candidatos para instrumentar parte de las propuestas que él tenía como candidato a la presidencia de la República. En su caso, eso de ahí no podría ser viable en busca de que el país tenga quizás una buena opción para poder salir adelante, sea con cualquiera de los dos candidatos.
Le decía hace ratito, nos sentamos a conversar, a dialogar con el señor Guillermo Lasso hace menos de un mes, cuando íbamos a aperturar las urnas, pero él violó la palabra, él rompió los acuerdos. ¿Y quién no honra los acuerdos? ¿Volver a conversar? ¿Para qué? Si no sabemos, cualquier rato nos puede otra vez echarse atrás, por un lado. Por otro lado, hay que recordar a los ecuatorianos que muchos dicen, pero vamos por el voto útil, no sacamos nada con el nulo. Yo creo que es exactamente lo contrario. Es más, algunos también dicen, cuidado, se viene el Cuco, viene Correa, así es que hay que apoyar al otro candidato. Sí, pero la mejor manera de decirle al señor Correa que no venga es anulando el voto, porque los dos candidatos pasan con ilegitimidad. Si aplicamos el artículo 147 del Código de la Democracia, el tercer literal del 147, que dice que si el voto nulo supera a los votos de los dos candidatos, se anulan las elecciones. Se anulan las elecciones y puede venir un nuevo proceso electoral. Entonces hay una posibilidad de castigarles el fraude electoral, la corrupción institucionalizada y estas formas perversas, con maledicencia que se hacen para pasar a una segunda vuelta a través del fraude electoral. Se le puede castigar el voto con el nulo. Eso ha sido la reflexión de las organizaciones de base de Pachacuti, y no solamente de Pachacuti, sino muchos otros sectores que iríamos por el voto nulo. No vamos a hacer campaña, pero dejamos claro obviamente a la población. En nuestro partido no hay un gerente propietario para imponer una decisión. No son rebaño de nadie. Simplemente nosotros como dirigentes no estamos para decir me haces de esta manera, con sanciones, con una manera de presionar. No, para nada. Quedan en libertad, pero nuestra orientación, nuestra sugerencia, nuestra recomendación es anular el voto, vuelven las nuevas elecciones y estos dos candidatos que pasan deslegitimados, es decir, no hay ninguna garantía para la democracia ecuatoriana. Sabemos que los dos candidatos... Pero ahora usted acaba de mencionar que hay esta opción de que si el voto nulo supera en la votación que puedan tener cualquiera de los dos candidatos, pues habría que dar nuevamente paso a elecciones, pero si evaluamos los porcentajes de una primera vuelta versus lo que pudiera ser el voto nulo, no pasaría o no sería viable que esa cifra quizás sea mayor en una segunda vuelta electoral. Es decir que una de las dos opciones sería la que llegue a Carondelet. Sí, podría ser eso, más todavía cuando quienes controlan el Consejo Nacional Electoral otra vez pueden hacer un fraude al voto nulo. Pero ahí están los riesgos, porque decimos esto porque es público y notorio, conocido, que la señora Diana Tamay representa al Partido Social Cristiano. Esto quiero dejar claro, ella dice que representa a Pachacuti, muchos hablan así, ligeramente. La ingeniera Diana Tamay, expuesta por el Partido Social Cristiano y por los social cristianos y por el CREO, también está ahí los dos representantes del CNE, es decir, ahí están repartidos justamente de los dos candidatos que pasan al balotaje. A pesar de eso, nosotros tenemos la esperanza, con el voto nulo pueden anularse las elecciones y además los dos candidatos hay que decirles con nombres y apellidos, no nos representan, no han recogido las demandas históricas del movimiento indígena. ¿Qué han dicho sobre el tercio de la población infantil que se encuentra con desnutrición crónica? ¿Qué han dicho con respecto a los jóvenes estudiantes que no pueden ingresar a las universidades? ¿Qué han dicho con respecto al extractivismo, que pretenden meterles las cuchillas en el Yasuní y destrozar esa única isla de la Amazonía que nos queda? ¿Qué han dicho sobre el tema del extractivismo minero, en donde nuestras fuentes de agua están amenazadas por la minería metálica? ¿Qué han dicho con la lucha contra la corrupción, si ellos mismos están haciendo la corrupción a través del Consejo Nacional Electoral? Entonces, ¿con qué autoridad moral ellos pueden decir que pueden recoger las propuestas de Pachacuti, del movimiento indígena, de los ecologistas, de los ambientalistas, de los intelectuales, de los profesionales, de los agricultores, de los campesinos? No nos representan, no se sintonizaron con las demandas. Por eso es que nosotros con el fraude tenemos 19.49, si no tendríamos, se calcula que 5 puntos, es decir, más de 500.000 de votos fueron desviados a otros lugares. Por eso ellos no tienen autoridad moral. Pero ahora los temas que usted me acaba de mencionar, doctor Pérez, como la desnutrición infantil, el campo, el agro, cómo ayudar a los agricultores, el tema de la parte de escolaridad también, cómo ayudar a nuestros jóvenes, fueron tratados este domingo en el debate por ambos candidatos. ¿No hubo ya ahí una exposición de los planes que tienen ambos en torno a esos temas que también eran de interés y preocupación por su movimiento para poder dar solución en caso de que usted hubiera llegado a la presidencia de la República?
Desventajosamente en el debate, yo creo que más que por culpa de los candidatos fue por culpa del formato diseñado. Una vez más se cae el Consejo Nacional Electoral, una mancha más al tigre. Ese formato pésimo. A la conductora no le permitieron siquiera ella poder reflexionar y hacer preguntas, interrogatorios, contrainterrogatorios. No hubo. Dale 1 minuto y medio. Yo me pongo en un momento en el lugar de los candidatos. En 1 minuto y medio desarrollar un tema tan complejo como es la economía, como es la salud, ahora el COVID, como es la lucha contra la corrupción. Eso es imposible. Por eso los candidatos quedaron debiendo, porque no les permitieron profundizar. No les permitieron desarrollar su tesis, cuál es su propuesta concreta para salir de la crisis económica. Y como no nos han presentado una propuesta concreta, pues es muy difícil, salvo que el correísmo venga y devuelva todo lo que se llevaron para decir aquí tenemos liquidez, aquí tenemos dinero. O el otro candidato, ¿cómo va a ser? O sea, estamos en una situación extremadamente complicada. Y yo sí puedo decir, porque algunos van a decir, pero usted hace lo más fácil, votar el nulo y esconderse. No. Nosotros, desde cualquier rinconcito, desde cualquier espacio, vamos a contribuir al país, defendiendo la naturaleza, sembrando agua, reforestando, cuidando las fuentes de agua, combatiendo la corrupción, presentando las denuncias donde haya que hacer. Vamos a seguir. Es más, al candidato que gane, nosotros le deseamos toda la suerte, que ojalá les vaya súper bien. Ojalá realmente se rodeen de los mejores elementos para formar un gabinete que permita trabajar en equipo. Les deseamos lo mejor. No guardamos resentimiento. Ya nos robaron las elecciones, pero no nos han cortado los pies para seguir caminando en la resistencia. No nos han quitado las neuronas para seguir pensando. No nos han cortado los brazos para seguir abrazándonos. No nos han quitado el corazón para seguirnos amando. Vamos a seguir desde cualquier cuchito, decimos en términos quichuas, desde cualquier espacio, aportando al país, como siempre lo hemos hecho. 30 años defendiendo las fuentes de agua para que no entre a contaminarnos el agua por parte de la minería metálica. Vamos a seguir en eso. Pierdan cuidado los ecuatorianos, vamos a contribuir desde cualquier parte. Es más, con nuestro bloque de 27 asambleístas, trataremos de fiscalizar cuando hay actos de corrupción y trataremos de dar leyes que beneficien el medio ambiente, que beneficien la educación, que permitan combatir la corrupción, que es un mal endémico, peor que la pandemia de la COVID-19. Desde los 27 asambleístas de ese bloque fuerte de Pachacuti, más una parlamentaria andina, más todo un pueblo organizado con la Ecuarunari, la CONAICE, la CONFENIAE, Pachacuti, seremos un sector importante que siempre demos propuestas, que aportemos al país, porque nosotros, venganzas no, resentimientos tampoco. Ahora, nosotros seguiremos. Usted ha mencionado ya lo que podría pasar con ese bloque de asambleístas una vez que ya se posesionen a partir de mayo. Y ayer, dentro de las resoluciones también del consejo que tuvo Pachacuti, pues mencionaban que los asambleístas, una de las primeras acciones que emprenderán será tratar de llevar un juicio político a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cree usted que esta propuesta podrá tener una acogida mayoritaria en el legislativo y ser respaldada por los otros bloques? Eso es la primera acción que va a hacer nuestro bloque de Pachacuti, porque ese Consejo Nacional Electoral no puede continuar. No podemos tener, como en el barrio, tener a alguien que está todo el tiempo robándonos los votos, está robándonos los bienes. Es imposible. Con ese Consejo Nacional Electoral no vamos ni a la esquina. Si ahora nos robaron la presidencia de la República, las elecciones seccionales ya se vienen para alcaldes, prefectos, gobiernos parroquiales, concejalías. No podemos tener ese Consejo Nacional Electoral que no garantiza absoluta democracia, absoluta transparencia. Ellos deberían ir no solamente a la casa, deberían irse a la cárcel. Por eso está presentada una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, para que se investigue, que se dé con los responsables de este crimen, de este delito, que es el fraude electoral, por un lado. Y por otro lado también, este bloque de 27 asambleístas con legítimo derecho. Vamos a buscar conseguir la presidencia de la Asamblea Nacional
Intentaremos, sin claudicar nuestros principios. Ahí tenemos a personas que pueden presidir la Asamblea Nacional con la suficiente liderazgo que tiene, como es Guadalupe Llori, la ex prefecta, 3 veces prefecta de Orellana, hoy asambleísta. Salvador Quispe, ya fue prefecto de Zamora Chinchipe, fue diputado, tiene experiencia. Y tenemos ahí Darwin Pereira, tenemos mujeres jóvenes que pueden liderar perfectamente la Asamblea Nacional, que puedan sincronizar, que puedan escuchar, que puedan sintonizar las demandas, los clamores, los sueños, las esperanzas que tienen los ecuatorianos. Creo que tenemos gente que puede aportar muchísimo en beneficio de un Ecuador plurinacional, de un Ecuador honesto, de un Ecuador ecológico, de un Ecuador donde se respire las libertades, los derechos y no sigamos siendo sometidos. Y peor, una represión que podría venir en cualquiera de los dos de los gobiernos. Nosotros seguiremos en esta resistencia pacífica. Incluso, quiero decirles algo muy importante. Las organizaciones de base, la Ecuarunaria, anunció un levantamiento contra el fraude electoral. Y nosotros hemos sido suficientemente tinosos. Le hemos dicho, por favor, no. Ante la crisis económica, ante la COVID, no hagamos eso. Pero una de las formas de castigar el fraude electoral sí es anular el voto para que ninguno de los candidatos se sienta respaldado y legitimado por un importante sector que yo agradezco hace casi 2 millones de corazones que creyeron en nuestro proyecto, pero que no nos han vencido. La esperanza, la fe, el entusiasmo debe seguir manteniendo y por eso vamos a recorrer algunas de las ciudades que nos han invitado para agradecerles, para más de ese abrazo virtual que estamos enviando este rato, poderles darles un abrazo presencial por ese agradecimiento a esta humilde persona que confiaron, que nos dieron todo ese apoyo necesario, pero que se les intentó truncar el sueño. Pero algún rato el pueblo llegará al poder. Eso sí, estamos seguros, más temprano que tarde llegaremos al poder. Ya para ir concluyendo, usted acaba de mencionar ese aporte que van a dar cada uno de los legisladores, de los asambleístas electos por Pachacutic, pero necesitarán del apoyo incluso de otras bancadas. Y ayer también dentro del Consejo se mencionaba que van a empezar diálogos con otros sectores políticos del país. ¿Con quiénes lo van a hacer y qué es lo que se buscará entonces a través de este diálogo? Ayer se acordó que a partir del 12 de abril se iniciarán los diálogos y para eso está autorizado el jefe de bancada, que es el compañero Rafael Lucero, asambleísta de Chimborazo, en coordinación estrecha con la dirigencia nacional de Pachacutic. Entiendo que se harán los diálogos hemos tenido un acercamiento con asambleístas, con el mismo ex candidato a la presidencia, Javier Hervas, con otros sectores. Hay que dialogar, al menos a nivel de la asamblea, ellos están facultados para que puedan iniciar estos diálogos, siempre y cuando no se claudiquen nuestros principios ideológicos políticos de Pachacutic, como es los principios básicamente de no unirnos a cambio del hombre del maletín, a cambio del reparto, porque ahí es un tema muy importante que ayer se decidió. Se va a votar nulo, porque algunos piensan que es votar el nulo, se hace el juego a Arauz y con eso van a empezar a negociar puestitos. Cuidado. ¿Quién acepta? El militante de Pachacutic que acepta un cargo público será automáticamente expulsado de Pachacutic. Nosotros hemos decidido el día de ayer que ningún militante de Pachacutic vaya a estar ofreciéndose o aceptando un cargo público desde teniente político hasta ministerio, sea quien gane, sea el señor economista Arauz o el señor Lazo, para nada. Bueno, si ganamos el nulo, en función al Código de la Democracia, nos veremos en las próximas elecciones, pero si no, igual, no aceptar ningún cargo público, porque nosotros somos la tercera vía, esa vía de la esperanza, esa vía de la izquierda comunitaria, ecológica, ecuménica, abierta, holística, integral. Esa es la esperanza que tenemos los ecuatorianos y estamos convencidos que eso va a ir creciendo cada vez más, porque gotita a gotita seremos un mar de la resistencia. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas, doctor Pérez. Un placer saludarles y un lindo día. Gracias de corazón.